Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está aqui. Obrigada pela participação e pelo interesse. Rostinho conhecido aqui, tô vendo. Catarina, hello, olá. Bueno, yo voy en portuñol, nuestro gran idioma. Eric, si no entiendes algo de mi charla acá, no, dime. Ujú. Y Y también la gente que está acá, si quieren hacer preguntas por el chat o levantar la mano, no se preocupen con el portuñol, con el portugués, que trabajamos muy bien en el idioma. Sí. Bueno, Eric, me gustaría agradecer mucho tu participación aquí, la alianza que Proyecto Paradiso hace este año con Austalab para tres puertos. Vamos a ofrecer por primera vez una beca para un profesional brasileño que sea seleccionado al Lab este año. Un proyecto de ficción, a pesar del Lab aceptar híbridos documentales y ficción para la beca de Proyecto Paradiso, es solamente un proyecto de ficción que vamos a ofrecer. En el caso que más de un brasileño o brasileña sea seleccionado por la organización, nosotros ofrecemos solamente una beca, entonces también es una responsabilidad de la organización indicar, no decir, seleccionar quién va a recibir esta beca. No es una tarea fácil. Son 12 proyectos seleccionados de toda América Latina y Iberoamérica, ¿no? Portugal y España. Desde Proyecto Paradiso, nuestra beca va a ofrecer el apoyo para el transporte aéreo, entonces desde Brasil hasta hacia Chile, y después el transporte local es ofrecido por la organización, así como el alojamiento y el hospedaje. Nosotros pagamos también el valor del fee para participar en el lab y lembrando que todas nuestras becas son, Proyecto Paradiso ofrece el dinero, el recurso va directamente a profesional seleccionado y es una responsabilidad del profesional seleccionado hacer el pago del fee directamente a la organización. Hoy vamos a tener a Eric acá con nosotros, director de Tres Puertos, realizador, idealizador, que nos va a contar un poco cómo funciona el levy, cómo es el trámite de inscripción, el perfil de los participantes y los criterios para ser seleccionado, primero, segundo, tercer, largo, pero también leí, Eric, eso es muy bueno, que si ya tiene muchos largos en documental, es el primero de ficción, sí que se puede, ¿no? Entonces eso no es un límite si hay muchos documentales, por ejemplo. Y después de Eric también invitamos a Maya Dahin, que es directora, yo creo que dispensa presentaciones acá, pero también con alegría es integrante de la Red Paradiso de Talentos y en 2024 fue una mentora en el Lab, entonces también conoce al Lab de una otra perspectiva. En la red también tenemos talentos que en el pasado, desde hace muchos años ya, fueron participantes del Lab. Carolina Markovic, si no me equivoco, Ujú. fue hace Sí. mucho tiempo, ya 2017 o 18. Entonces, también tenemos experiencia de gente que ya ha participado con proyecto. Entonces voy a dejar de hablar, ahora dejo a Eric que haga su presentación. También es siempre bueno, Eric, conocer a ti un poquito, entonces puede hablar de ti, de tu carrera y después vamos al lab y cómo ha nacido y cómo ha construido todo el método pedagógico del lab. Gracias. Ok, Rachel. Bueno, muchas gracias. Bueno, no esperaba hacer una presentación sobre mí, pero voy a partir por ahí. Si hablo muy rápido, me dicen. En este momento estoy haciendo un esfuerzo por hablar lento porque soy chileno y los chilenos hablamos muy rápido. Entonces, si me apuro de pronto, me dicen, para. Bueno, a ver, yo vengo hace muchos años ya trabajando principalmente en el mundo de los festivales de cine y de los laboratorios. Inicié mi carrera en Francia, en realidad, en este mundo, digamos, de los circuitos del cine, porque yo dirigí durante 8 o 9 años el Festival de Cine de Toulouse, eh, del cine latinoamericano de Toulouse, que tenía al mismo tiempo ya algunas plataformas más vinculadas a la industria o a los lab. Tenía cine en construcción, que era más bien un work in progress, que lo deben conocer, pero luego fue desarrollando también un espacio para desarrollo de proyectos. Y en un momento yo estaba al mismo tiempo dirigiendo el Festival de Cine de Toulouse y al mismo tiempo dirigía el área de industria del Festival de Cine de Valdivia.
del FIC Valdivia, que es uno de los festivales más importantes en Chile. Y luego, voy un poco a resumir, colaboré con muchas instancias que tienen que ver con laboratorio y con formación. De hecho, en algún momento tuvimos alianzas con BR Lab. Yo fui tutor en los primeros años del BR Lab. Soy muy amigo de Rafael. Ya hace mucho tiempo que no hacemos cosas juntos, pero somos muy amigos de Rafael Sampaio y yo estuve un poco ahí en los primeros años pensando con Rafael. Australab y BR Lab nacieron casi el mismo año, entonces como somos amigos, fuimos un poco pensando estas dinámicas de cómo trabajar con proyectos de América Latina en conjunto. Eh, Luego colaboré con Puentes, por ejemplo, que es un espacio más para productores, pero que también es un lab. He trabajado en alianza con el Festival de Locarno, entonces hicimos muchos años el Industria Academy en Chile con el Festival de Cine Locarno. Eh, en fin, o sea, vengo un poco de ese mundo, ¿no? Del mundo de los laboratorios y de los espacios que apoyan proyectos o que a veces apoyan a profesionales de otros sectores de la cadena, porque hemos hecho esto, por ejemplo, Industria Academy, que es un workshop más bien para distribuidores, pero hace ya unos 12 años inicié Tres Puertos, que es mi proyecto más personal, digamos, ¿no? Por lo tanto, al que le tengo más cariño y al que le he dedicado más tiempo y por el que más he batallado, porque a veces cuesta sacar estas cosas adelante. Y Tres Puertos es un laboratorio que yo pienso que tiene una particularidad, no es que nadie más lo haga, pero nuestro foco principal son los aspectos artísticos, creativos, escriturales, ¿no? Como trabajamos en torno también a cosas que tienen que ver con la producción, pero más bien con la producción creativa, pero lo más importante, el trabajo como el corazón del laboratorio, en realidad es el área artística. Y eso lo fuimos incluso cada vez más acentuando, es decir, se fue volviendo cada vez más ese nuestro foco en la medida que la mayoría de los laboratorios le iban dando más importancia a los aspectos de producción, ¿no? Eso es un poco por las exigencias algunas veces de las instituciones, de los financiamientos, ¿no? Que están más, por lo general se tiende a financiar más todo lo que suene a industria, ¿no? Entonces, acceso a mercado, coproducción, circuitos de financiamiento, y entonces nosotros fuimos tratando de quedarnos en el otro lugar, ¿no? En el lugar de lo artístico. Y, y cuando digo el lugar de los aspectos artísticos, no es un laboratorio de guión, quiero decir, es un laboratorio en que se aborda cada proyecto como una unidad específica desde la necesidad que cada proyecto tiene. Quizás lo voy a plantear como un ejemplo. Y voy a utilizar un ejemplo de Brasil. Uno de los participantes que también estuvo hace muchos años en Tres Puertos fue Sergio Borges, ¿no? Y Sergio Borges en ese momento estaba haciendo una adaptación de una novela muy famosa en Brasil, por lo que entiendo, Coyote, ¿no? Eh, y, y Sergio quería hacer una película que en términos sexuales fuera revolucionaria, ¿no? Ese era como su objetivo mayor, ¿no? Pero estaba adaptando una novela de los años 70. O sea, El Coyote, no sé de qué año exactamente, pero es una novela de los 70. Entonces, aquello que era revolucionario en los 70 ya no era tan revolucionario en los 2020, que fue cuando Sergio, o un poco antes incluso del 2020. Entonces, la mayoría del trabajo con Sergio en específico no fue tanto sobre el guión, o sea, no tanto sobre la estructura, digamos, no fue un trabajo estructural, sino que fue un trabajo de reflexión transversal, de reflexión a veces incluso ideológica, de qué quiere decir ser revolucionario sexualmente del año 2018, por decir algo, ¿no? Obviamente a veces también se hablaba de la estructura y de esta parte del guión está, pero para un proyecto puede ser que se hable mucho de guión, porque quizás todo lo que es conceptual y todas las ideas están muy claras, pero en otro proyecto puede ser que la discusión tenga más que ver con conceptos, ideas, temas, investigación. Y creo que eso también es una singularidad o algo que diferencia el laboratorio, es que no se trabaja por momentos temáticos. No es como en la mañana, no es, en la mañana hablamos de guión, en la tarde hablamos de producción creativa, a la otra mañana nuevamente hablamos de guión y la tarde hablamos de otra cosa, sino que acá en cada momento del laboratorio
se va a hablar del proyecto eh, desde la perspectiva del mismo proyecto, de qué ese proyecto requiere que sea conversado en torno a lo que se está queriendo contar, ¿no? Eh, y por eso, de alguna manera, las tutoras y tutores con los que trabajamos son gente que tiene visiones bastante amplias sobre el cine. O sea, por ejemplo, Maya es cineasta, pero también escribe ella misma sus guiones y al mismo tiempo ha hecho como instalaciones o cosas en artes visuales. Y hemos trabajado con Albertina, que Albertina Carri, además de ser directora de cine, escribe ensayos y ahora escribe novelas. Entonces, quizás va a sonar un poco, espero que no suene snob, pero por lo general nuestros tutores, además de ser directoras y directores de cine, son gente, son intelectuales en un sentido más amplio, ¿no? Como personas que son capaces, digamos, de discutir un proyecto no solamente desde la perspectiva estructural, no solamente desde un ordenamiento, sino que son capaces de ver o de abordar los proyectos también desde otros ángulos. Luego, no sé si ahí, Maya, tú quieres decir algo como desde la, porque me puse a hablar de las tutoras, si lo que yo digo quizás como tú también lo viviste de esta manera cuando estuviste como tutora. Entonces, primero, gracias a Rachel, Projeto Paradiso, por el convite. Vou falar em português, Eric. Eu acho que você entende bem o português e como eu acho que o nosso público aqui, em geral, são de pessoas do Brasil, vou trazer aqui para a nossa língua. Agradecer o Eric também, contar que eu e Eric a gente se conheceu quando o Eric era diretor do Festival de Toulouse, e foi o festival onde eu estreiei um dos meus primeiros filmes, documentários, e a gente acabou criando uma amizade, a gente ficou em contato, eu e Eric, depois disso, se acompanhando um pouco, e aí foi uma alegria muito grande quando o Eric convidou para vir participar de Três Portos como tutora, que era um espaço que eu vinha acompanhando sempre com muito desejo também de participar com projetos, né? Ao mesmo tempo que eu venho fazendo tutoria também há um tempo de roteiro, é algo que eu tenho muito prazer sempre em fazer e aprendo muito nesse processo, e eu acho que, enfim, são processos que se complementam, né? A realização dos nossos próprios projetos e o acompanhamento de projetos de outros realizadores que têm muito a ensinar, e que eu percebo que também toda essa trajetória nos Três Portos, né? Assim, se você pensa os anos que o Três Portos já existe, a quantidade de projetos que já passaram e tudo que foi construído em termos de diálogo entre nós, cineastas latino-americanos. Então, tem algo que eu acho que é muito especial desse projeto, que é o fato de ser um laboratório focado em projetos da América Latina, e como isso traz um diálogo do nosso cinema e fortalece o nosso cinema, né? E que é algo que infelizmente, é mais raro do que deveria, se a gente pensa assim, né, a quantidade de laboratórios, por exemplo, na Europa, focado em projetos europeus, a quantidade de iniciativas nos Estados Unidos, focado em projetos dos Estados Unidos e Canadá, né, assim, da América do Norte como um todo. Eu acho que nos últimos anos tem sido mais frequente, né? A gente começa a ver iniciativas como o BR Lab, como Três Portos, mas durante muito tempo acho que a gente foi muito carente desse diálogo, e a gente tem uma cinematografia muito forte latino-americana, e a gente acaba, né, tendo falta de espaço de troca entre nós realizadores, né? De troca de referências, de pensamento, e aí eu acho que o o Eric comentou também sobre os tutores, eu acho que se estende também para os realizadores, para os projetos, né, que fazem parte do laboratório, porque eu acho que, no final das contas, se torna também uma troca sobre mundos, sobre percepções de mundo, sobre questões políticas, do nosso continente, não só, né, do mundo, sobre questões criativas de linguagem de cinema, que, como qualquer bom laboratório, eu acho que vai para além do que é cada projeto individual. E aí a gente começa a ter um pouco o sentimento de que a gente faz parte de algo que é maior do que o nosso próprio projeto, né? Que talvez seja pensar coletivamente qual é o nosso projeto de cinema num sentido mais amplo, né? É algo que já foi muito forte, eu acho, em outras épocas históricas do nosso cinema, como o cinema novo, por exemplo. A gente pensa todas as relações entre os cinemas novos latino-americanos, né? E que foi se perdendo ao longo dos anos, e que hoje em dia, com as plataformas e todas, né, um outro modo de fazer audiovisual, eu acho que esses espaços de troca mais profunda sobre linguagem, sobre que cinema é esse que a gente deseja fazer, são muito, muito, muito especiais mesmo. Então,
Para mim foi uma alegria muito grande quando o Eric convidou para fazer parte, para estar colaborando assim no processo, poder estar trocando também com ele e com a Albertina como tutores, né? Então essa troca também de diferentes olhares, eu acho que o Três Portos ele é um laboratório que conta também com pessoas muito especiais ali, né? Tanto projetos muito especiais, quanto tutores também muito especiais. Talvez o Eric possa contar um pouco também sobre as outras pessoas que já passaram pelos Três Portos e que foram Mm. construindo essa história, porque eu acho que são todos realizadores assim que têm um lugar muito especial, assim que para mim sempre foram referências, acho que tem um lugar muito especial também nesse cinema latino-americano. E o que eu sinto, assim, que para mim foi muito marcante nessa experiência, e pensando assim, tanto laboratórios que eu já participei com projetos meus, né? Eu já participei de alguns, participei de Torino, algumas vertentes diferentes do Torino, já participei do La Fabrique, Brasil Cinemundi aqui, enfim, diferentes laboratórios que foram cada um com seu modo de organização. E no Três Portos eu acho que tem algo que é muito particular e que é uma marca também, que é o modelo de organização e de troca entre os projetos. Então, eu acho que com o desejo de que os realizadores possam todos se conhecer e conhecer todos os seus projetos, o Eric foi pensando numa estrutura em que, ao invés de a gente ter um grupo, né, de 4 realizadores, 4 projetos que vão, por exemplo, né, trabalhar juntos do início ao fim do laboratório, os projetos estão sempre girando e os tutores sempre girando, de forma que o grupo nunca é o mesmo e o tutor também gira nesses grupos, né? E isso faz com que as conversas elas sejam muito elas não sejam previsíveis e e que o processo ele realmente vá transformando, porque sempre tem um elemento novo que não acompanhou a conversa anterior e que vai ter uma visão mais fresca, enquanto alguém estava num outro grupo onde esse projeto já estava. Então, sempre tem, vamos dizer assim, um elemento desestabilizador, de certa forma, que vai fazer com que aquela conversa possa ir para outras direções e seja instigada de outras maneiras. Ao mesmo tempo, também que existe um sentido de continuidade, né, que eu acho que é muito importante também para os laboratórios. E que existe nos Três Portos, né? Que não é um encontro para falar de alguma coisa, mas que são vários dias onde existe um mergulho para estar pensando realmente aquele projeto. Então, enfim, só complementando um pouquinho que o Eric já trouxe, mas eu acho que falar um pouco sobre a forma como os projetos giram, Eric, algo muito particular do Três Portos, né? Que eu acho que Bueno, gracias Maya por esa presentación porque lo cuentas mejor que yo. Porque uno a veces cuando está acá no deja, le parece obvio, pero claro, hace tantos años que funciona así. Sí, eso es muy particular, hacemos un esfuerzo porque por supuesto que están las tutoras y tutores, que son las personas que más van a hablar sobre los proyectos, pero a mí me interesa mucho que haya intercambio, ¿no? Como entre quienes participan. De hecho, leerse los proyectos del resto de los colegas es obligatorio. O sea, bueno, no podemos obligar a alguien, no, nadie les va a hacer nada si no lo hacen, pero se insiste mucho, muchísimo, en que tienen que leerse el resto de lo que es bastante trabajo, porque si son 12 proyectos, eso quiere decir que hay que llegar al laboratorio habiendo leído 11 otros proyectos. Entonces, hay una exigencia de inversión de tiempo, pero eso fortalece mucho el laboratorio. Porque efectivamente casi no hay instancias de uno a uno, casi todo el laboratorio es trabajo grupal, pero son trabajos en grupos pequeños, ¿no? Que es un poco lo que explicaba Maya. Entonces, por ejemplo, en un grupo de 12, digamos este año, por ejemplo, este año una de las tutoras va a ser de nuevo Albertina, va a estar José Luis Torres Leiva, ¿Cuántos digamos tutores son, Eric, al total? cuatro. 4. Entonces, por ejemplo, José Luis Torres Leiva va a estar con un grupo de 3 personas en la mañana y paralelamente Albertina va a estar con otro grupo de 3 personas, ¿no? Como, o sea, son grupos muy pequeños. Para mí eso tiene, esa metodología la fuimos descubriendo con la práctica, ¿no? Primero que en un grupo pequeño la gente logra decir cosas más íntimas, digamos, o sea, como uno no se siente tan expuesto a un grupo grande. Pero por otro lado, el no estar uno a uno con un tutor rompe esa estructura, el tutor que sabe mucho y el participante que solamente escucha, porque se genera una cosa más dialogante, donde los otros participantes que están compartiendo conmigo ese grupo en ese momento,
también dudan, también proponen, también, ¿no? Como, y también a veces, y la mayoría de las veces, la verdad, también reconfirman. Porque muchas veces sucede que cuando uno está en uno a uno, aun cuando ese tutor uno sepa que es una persona con más experiencia, ese tutor puede quizás estar viendo algo con mucha subjetividad, pero cuando los otros participantes escuchan lo que dice el tutor y ya se leyeron el proyecto y hacen así simplemente, como que a uno le ayuda a entender que en realidad eso que está diciendo el tutor lo está viendo también todo el mundo, ¿no? Entonces, ese trabajo en pequeños grupos ha servido mucho para que se genere más intercambio, para que haya más diálogo, pero también para que uno asimile mejor que lo que el tutor o tutora está diciendo es una visión generalizada, o sea, que otras personas desde afuera también lo ven, porque cuando uno está escribiendo su propia obra es muy difícil tomar distancia. Y yo pienso que Tres Puertos ayuda mucho a eso, a tomar distancia de lo que uno está escribiendo y lo que uno está pensando. Un poco tomándome de lo que decía Maya, bueno, en Tres Puertos trabajamos casi siempre con los mismos tutores, o sea, van rotando, ¿no? Van volviendo, y han sido Mariano Ginás, Lucrecia Martel, Albertina Carri, bueno, Maya, José Luis Torres Leiva, Nicolás Pereda, Martín Rechman. Entonces, la mayoría de las directoras y directores son gente que son importantes dentro del cine latinoamericano, que han hecho ya varias películas. Y como decía, en el último tiempo he ido integrando además, privilegiado trabajar con directoras y directores que, además de cine, hacen otras cosas. Eso también ha sido algo que ha traído algo nuevo, ¿no? Como Maya, que además se dedica a las artes visuales en nuestro aspecto, como Albertina, que va a volver este año y que también escribe novela y escribe ensayo, y por lo general es gente, la mayoría de las veces, es gente que ha hecho ficciones y documentales. E incluso cuando uno está haciendo solamente una ficción, alguien que ha hecho ficciones y documentales también tiene una visión más amplia, digamos, ¿no? Entonces, no sé, este año va a estar Albertina. Albertina ha hecho 11 películas, y de esas 11 películas yo diría que la mitad son, un poco más de la mitad son ficciones, pero ya ha hecho 4 o 5 documentales. José Luis Torres Leiva ha hecho 12 películas, y de esas 12 películas yo diría que ahí la mitad más uno son documentales y el resto son ficciones. Entonces tenemos como un grupo de tutores y esto también es importante, un grupo de tutores que está muy comprometido con el laboratorio. O sea, gente que ya ha venido, siempre es la misma gente, entonces entienden muy bien la dinámica y que de alguna manera le tienen mucho cariño al laboratorio. Y como le tienen mucho cariño, son muy generosas y muy generosos. ¿Sabes? Como hay algo ahí de la entrega que a veces es más importante que lo que sé, es cuánto estoy dispuesto a entregarlo. Entonces se genera una cosa bastante íntima, como de mucha camaradería. No sé si camaradería es una palabra que se entienda en portuñol. Y hay otra cosa que para mí es importante del laboratorio. Este laboratorio no se hace en un festival, no se hace en un encuentro de industria mayor, es como somos solo nosotros, en un lugar en medio de la naturaleza, porque busco un poco espacios que ayuden a reflexionar, digamos. Entonces, este año va a ser en el sur de Chile, en medio de los bosques del sur de Chile, en lugares como donde no hay otro estímulo más que la conversación que estamos teniendo y la naturaleza, ¿no? Como eso también es casi parte de la metodología, siempre hacer el laboratorio en lugares muy tranquilos. Es súper lindo, las imágenes del sitio son bellísimas. No sé si alguien aquí ya tiene preguntas, pero si alguien quiere preguntar algo, si no, yo sigo preguntando. Eh, el estagio del proyecto, ¿no? Porque en el website de vosotros dicen que la película, lo ideal es que no sea filmada antes de junio del 2027, ¿no? Que haga un tiempo ainda, aún. Pero entiendo que no piden el guión, ¿no? Completo para la inscripción, la escaleta o el... ¿Hay un estágio Exactamente. ideal para, para que se aproveche más el lab o eso puede Sí, variar mucho? yo pienso que es mejor, pero eso es una idea mía, porque yo pienso que es mejor estar en un estado no demasiado avanzado. em, y esto es por lo siguiente, como es un laboratorio
que va a cuestionarlo un poco todo, es decir, o sea, no es un laboratorio que va a decir, bueno, si tú cambias esto de orden, va a funcionar mejor. Es un laboratorio que va a ir a como revisar el fondo de la película. Y eso a veces puede ser desestabilizador. Entonces, cuando uno ha hecho ya muchos avances, es decir, cuando uno ya tiene, no sé, una tercera versión de guión, ¿no? Y siente que está muy seguro de todo, y llega un grupo completo de tutores a decir, bueno, acá vemos algunos problemas, eso puede desestabilizar el proyecto en un momento en que quizás ya no es el momento, quizás ya es muy tarde para eso. Ahora, eh, depende de cómo uno lo vea. Uno podría también decir, es mejor haberlo sabido antes del rodaje que no haberlo sabido nunca. Pero pienso que es mejor llegar en un momento en que las discusiones de base, conceptuales, como una estructura más general todavía está construyéndose, a llegar en un momento en que todo ya esté demasiado armado. Eso es lo que pensamos nosotros, ¿no? Como eh, y luego no se trabaja, como no es un laboratorio de guión, sino que más no trabajamos con el guión en la mano, sino que trabajamos con el tratamiento en la mano, también porque eso a veces permite durante el mismo laboratorio hacer relecturas y retrabajar un poco. En cambio, un guión es muy largo para hacer eso, o sea, no tendríamos el tiempo, un tutor, de leer de nuevo la mitad de un guión, mientras las jornadas son muy largas, o sea, es bastante intenso, digamos. Estamos todo el tiempo como rotando y todo el tiempo conversando y volvemos a conversar y volvemos a conversar. Entonces, por eso se trabaja también con tratamiento. Pero durante el Eh, lab puede haber, hay la expectativa que durante el lab, durante los días del lab, se hagan cambios en la escrita del tratamiento. La gente sí, vuelve a la habitación, escribe y vuelve, eso sí. sí, de hecho, todo el grupo pasa por dos rondas con los mismos tutores. Entonces, en la primera parte del laboratorio, a veces los tutores dan tarea, ¿no? Y dicen, por ejemplo, esta escena parece fundamental, entonces, o esta escena nos sirve para pensar un problema o una problemática particular de la película, entonces trabajemos esta escena para ver cómo lo resolvemos acá. Y eso luego nos puede ayudar a tener una visión de cómo resolver toda la película. Entonces, a veces, entre las primeras rondas y las segundas rondas, hay tarea, ¿no? Como que, o sea, sí hay momentos de reescritura o a veces son otras cosas. A veces, yo recuerdo que, por ejemplo, Mariano Ginás alguna vez los mandó a filmar entre medio, a grabar con el teléfono, ¿no? Es como, van a grabar esto y quiero que esta escena la graben algo cortito con el teléfono, y a veces eso también ayudaba a seguir avanzando, pero sí hay momentos a veces de escritura. Y quizás algo que antes que se me olvide, porque son las cosas que tiendo a olvidar, como el laboratorio está muy enfocado en lo creativo, yo trato de que mis alianzas luego sean las que dan quizás como el paso a apoyar la parte más industrial, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, luego alianza con Ventana Sur, que es una instancia muy de industria, que ahí se van al pitch y van a presentar. Por eso hago esto con el mercado de Las Palmas de Gran Canaria, que es un lugar bastante amable, pero que es un lugar de coproducción, de agentes de venta. Entonces, nosotros tratamos de cubrir la reflexión, digamos, más artística, y luego nuestros aliados les mandamos los proyectos para que se hagan cargo de la siguiente fase. Entonces tratamos de construir un poquito un circuito. No todos los proyectos, porque no tenemos tantas alianzas, pero un poco es la lógica con la que trabajamos. Y no dan prioridad o tienen preferencia a proyectos que ya tienen una productora o no. Eso da igual para Para vosotros. la selección, la verdad es que un poco sí, pero no es una condición. Esto tiene que ver con que un proyecto como trabajamos con proyectos en etapa más bien temprana de desarrollo, pensamos que un proyecto que tiene productor o productor tiene más chances de seguir adelante, pero tampoco es algo definitivo. O sea, si yo veo un muy buen proyecto y la persona que aplica no tiene productor, incluso a veces ha pasado que estar en tres puertos les ha ayudado a encontrar un productor, porque de pronto eso visibiliza el proyecto. Entonces un productor se empieza a interesar cuando un proyecto ya está validado, digamos, por algún laboratorio. eh, entonces está ahí en un equilibrio, ¿no? Como, Sí, sí. perfecto. Tenemos preguntas, algo más acá. David, diretores Y que todavía no tienen cortos ainda o não largos. tenho curtas ou longas, também tem possibilidade? Ou ter uma cinematografia pregressa como diretor pesará muito na seleção?
Claro, las bases indican que hay que tener experiencia, hay que haber hecho al menos un cortometraje, y esto tiene que ver para mí con lo siguiente. Me parece muy arriesgado que alguien que nunca dirigió un cortometraje, su primera experiencia sea tratar de hacer un largometraje. O sea, un largometraje es algo muy difícil de hacer, cuesta mucho dinero, cuesta muchos años. Entonces, pensamos que no es aconsejable, me parece. Ahora, creo que las bases también lo dicen. Hemos tenido casos de gente que es dramaturga, por ejemplo, ¿no? Y que nos ha dicho, mira, yo me siento ya como suficientemente, no sé, profesional o con suficiente experiencia para hacer una película y he trabajado en cine de otro lugar, entonces aceptamos excepciones que por lo general la gente nos escribe, pero si no hay ninguna experiencia que de alguna manera nos diga, esta persona podría hacer su primer largo aunque nunca haya hecho un corto, mm, la verdad es que es un poco difícil. Sí. Vale. Y con relación a la temática de la película, de la historia, al género, ninguna No recuerdo. tenemos ningún tipo de filtro temático, no hay nada. En términos editoriales, el laboratorio sí tiende a seleccionar películas menos convencionales, si quiere, es decir, ya sea pero menos convencional puede ser muchas cosas, formalmente menos convencional, narrativamente menos convencional, porque aborda un tema que de pronto nos parece que está quedando muy marginado y entonces aparece ahí una visión como, ¿no? Como tratar de salirse de lo habitual, por decirlo de alguna manera más, ¿no? Como, sí. Perfecto. Si tenemos más preguntas. Yo tengo, ¿tenemos? No, pensé que había una mano acá. Una pregunta más logística, ¿no? Porque las personas desde Brasil llegan a Santiago y allí el Tres Puertos hace el apoyo de traslado hacia la región donde va a ser el evento, el lab, ¿cómo funciona? Hacemos la coordinación y lo vemos un poco caso a caso. Les explico quizás cómo, por qué. Yo les aconsejaría que quienes vienen hasta el lugar viajen solo hasta Santiago, porque uno puede viajar hasta Temuco, que es la ciudad más cercana, ¿no? Pero la ciudad de Temuco está a 2 horas y casi 3 horas, ¿no? Y es una ciudad de la que es difícil salir. En cambio, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado en Chile se usa mucho el transporte de bus nocturno y yo nunca he visto buses nocturnos como los que hay en Chile. Son como así unas camas, ¿no? Son como unas cosas, se estiran 100%. Entonces a veces es más fácil, porque es lejos, ¿eh? O sea, esto está, de Santiago es a 800 kilómetros al sur de Santiago. Bueno, ustedes están acostumbrados a las distancias enormes, más que en Chile, pero como Chile es muy largo, aunque es un país pequeño, uno realmente puede estar muy lejos entre un punto y otro. Entonces, mucha gente que viene a Chile cuando viaja a estas zonas prefiere viajar de noche porque uno se sube en el centro de la ciudad a un bus que es muy, muy, muy cómodo y y uno se bajaría directamente ya en el lugar casi al lado de donde es la actividad, ¿no? En cambio, en el aeropuerto hay que cambiar de aeropuerto, hay que esperar la escala que a veces son 6 horas o 5 horas porque hay solamente un vuelo para llegar a esta ciudad que no está tan cerca. Pero en ese caso que cada uno nos escriba y le vamos dando la mejor alternativa. O sea, vamos a tratar como nos vamos a lugares lejos, tratamos de dar la mejor alternativa. Ahora, es lejos, pero no es difícil. O sea, digo, si uno viaja en bus nocturno, uno llega casi directo, ¿no? Como no es que sea complicado llegar. Y hay una Ok. ciudad cerca, o sea, además hay servicios relativamente cerca y ya todo ese transporte interno lo hacemos en camionetas nosotros y todo eso. Entonces, la ciudad más cerca de donde es el lab, ¿cómo se llama? Pucón se llama. Pucón. Ok. La ciudad se llama Pucón, que además esto perdón que me permita decir eso, si se los permiten la institución, si vienen hasta esa zona de Chile, yo les aconsejo quedarse 2, 3 días a visitar, porque es una zona maravillosa, o sea, hay volcanes, hay lugares donde uno ve 3 o 4 volcanes al mismo tiempo, es una zona de aguas termales, de bosques milenarios, o sea, es un lugar muy bello. Sí. Sí, eso de verdad que permitimos porque creemos también que hace parte de la experiencia, ¿no? De vida del participante. Entonces, nuestro apoyo va para la persona comprar el billete aéreo
Y después, si queda algún dinero del billete aéreo, sí que puede usar para eso. No podemos, claro, ofrecer más, pero la persona está libre para quedarse más o menos. Y te preguntaría también sobre el alojamiento. ¿Es habitación compartida, individual? ¿Cómo No, funciona? individual. Todo el mundo está en habitación individual. El lugar es muy cómodo en las bases. En algún punto dice la actividad es en un espacio de residencia y ahí uno puede hacer clic y ustedes pueden ver el espacio. El lugar es un lugar muy cómodo, muy, muy, muy cómodo, que tiene espacios muy buenos de trabajo y para nosotros es importante que cada uno tenga su habitación porque como el laboratorio es muy intensivo, o sea, es como mucha conversación, es bueno que luego cada persona pueda entrar a su habitación tranquila y tranquilo y también como de cantar o a veces quieren escribir y es importante tener como esa intimidad para poder escribir y todo eso. Perfecto. Tenemos una mano acá. Padu, Palme. Ah, hola Eric, Hola, Pau. ¿cómo va? Bien, Un- bien. una pregunta, ¿ustedes prefieren que el proyecto ya tenga pasado por otros labs para que tenga un poco más de estructura o no es necesario? No, no, no es necesario. Eso para nosotros no es un criterio. O sea, puedes haber estado en 3 laboratorios o en ninguno y eso no tiene ningún peso. Ninguno. O sea, nosotros lo preguntamos en el formulario solo como información, pero eso no juega en la evaluación de ninguna manera. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, a ver si tenemos algunas preguntas. Maya, ¿algo de que hablamos acá que quieras adicionar algo de tu... ¿Tú cuando estabas de mentora, había proyectos brasileños o no? Todos de fuera de Brasil. No, no había, creo. Não, ¿No? não, eu No, estava tentando lembrar que eu acho que não. no, no había de Brasil ese año. Mas haviam projetos de diferentes países, assim. A gente foi na Costa Rica, foi um lugar lindíssimo também. Eu acho que isso é uma marca do Três Portos, assim, essa relação com a natureza e com os espaços. Então, e uma coisa que, talvez por conta disso, né, pelos projetos girarem, então, cada projeto passa por todos os tutores e cada projeto também entra em relação com todos os participantes. E isso eu acho que cria também uma sinergia, assim, entre as pessoas, né, dos encontros, né, e da relação de troca. Então, em alguns laboratórios, né, que tem pessoas que você conhece um pouco mais, outras que você não teve a oportunidade de trocar, e às vezes é rápido, você acaba não tendo esse tempo. Lá em Três Portos, não, assim, todas as pessoas criam uma relação mais profunda mesmo de troca com todos os projetos e com todos os realizadores, e eu sinto que são relações que ficam depois, assim, depois que a gente terminou, assim, a gente passou muito tempo ainda se falando até hoje, então são encontros que ficam na gente, assim, e eu digo como tutora no caso de Três Portos, mas a sensação, mesmo sendo tutora, foi um pouco a sensação quase de estar ali como com um projeto, porque eu sinto que não é um lugar que, não é um espaço que funciona pela lógica da hierarquia. É um espaço que funciona realmente pela lógica da troca, do convívio, da troca de experiências mesmo, assim, entre pessoas que estão todas ali pensando cinema. Isso que eu acho que é bonito, assim, dos Três Portos e que no nos nossos dias de hoje é uma coisa rara, assim, é realmente uma experiência que fica. Mm. Bueno, también esto del espacio, como se hace en lugares apartados y como y no hay nada más que hacer, esto genera una dinámica que se da de manera natural, ¿no? Como en otros espacios tratan de hacer de actividades de networking, ¿no? Para que la gente se junte, el cóctel. Acá todo eso ocurre de manera natural porque de verdad es un grupo aislado, entonces tiene un poco una lógica de residencia, ¿no? Como de estar ahí, de comer siempre los desayunos todo el mundo junto, los almuerzos juntos, las cenas juntos, entonces muchas veces pasa que la conversación se extiende hasta todo el día, digamos, la gente sigue conversando sobre los proyectos más allá de los horarios del laboratorio también. Y yo creo que eso también genera este aislamiento, como una especie de retiro, genera también que los vínculos sean más fuertes. Y el espacio no es un espacio de coproducción, pero efectivamente muchas veces los participantes de Tres Puertos terminan coproduciendo, ¿no? Como porque Ah, entre sí. Sí. sí, eso ocurre muy, muy a menudo porque, claro, como es tanto el intercambio,
que uno termina conociendo muy en profundidad el proyecto de la otra persona y como hay una línea editorial que va hacia películas menos convencionales, la gente tiende a tener afinidades también, ¿no? Como dentro del grupo que está. Entonces, muy a menudo, muy a menudo se hacen coproducciones. De hecho, justo ayer, esto es anecdótico, pero ayer me hablaba Wendy, que es una productora de República Dominicana, que estuvo en Tres Puertos hace unos 2 años, y ella me dice que ahora cuando ella va a buscar producciones de América Latina, porque ella coproduce mucho como coproductora minoritaria, tiene una empresa en España además, me dice ella, yo miro el catálogo de Tres Puertos, me decía, yo miro Mm. las últimas películas y empiezo a buscar gente que estuvo en Tres Puertos, ¿sabes? Ah, qué bueno. Sí, yo estaba leyendo en tu la página, ¿no? Que el porcentaje de proyectos que se realizan y que logran festivales clase A es bastante alto, ¿no? Sí, Comparando es muy con alto, otros. sí. Sí, Sí. muy bueno, eso es un gran logro. Bueno, no sé si tenemos acá más preguntas de los puntos que me gustaría abordar acá. Yo creo que pasamos de todo la fecha, de 19 a 23 de noviembre. Ujú. Las inscripciones hasta el 30, ¿no? De 30 de agosto, agosto. 30 de agosto. Está muy bien explicado en la página web cómo es necesario para aplicar, lo que hacer en un PDF único, en el orden que se pide, ¿no? Entonces, no sé si alguien acá tiene alguna duda. Alicia. Perdona, Raquel, que no he visto dónde tenés las manos para poner la acción. Estaba como, bueno, buenas tardes. Tengo una duda que creo que no sé si es muy importante, pero para mí sí, es que, no lo sé, el guión debe haber escrito por lo director o tiene alguna excepción, algún caso. Creo que nunca nos hemos hecho mucho esa pregunta. No, no es una obligatoriedad. Creo que no vamos a juzgar quién escribió el guión. Después lo habitual, pero eso es casi un hábito en el cine latinoamericano independiente, es que es más común que la propia directora escriba la película, pero no es una, no es. Ahora, como el laboratorio está principalmente enfocado en los aspectos creativos, si alguien no escribió el guión, debiese estar muy cerca de esa escritura para que el laboratorio le sea útil, porque es de lo que vamos a, principalmente el material de trabajo va a ser el tratamiento. Entonces no es fundamental, pero yo pienso que es importante al menos estar muy cerca de la escritura, sí. Perfecto. Gracias. Y acá yo creo que Mariana ha preguntado si hay alguna restricción de edad. No, no, ninguna. No. Hemos tenido gente muy joven, o sea, creo que el año que estuvo Maya tuvimos a la participante más joven, que tenía 23 años, y que era una energía así viva, y alguna vez, esto hace varios años, eso ya no lo hacemos porque fue un poco, pero alguna vez participó Rodrigo Moreno, que es un director argentino que ya ha hecho, no sé, 10 películas, y que de hecho la película con la que fue a Tres Puertos se estrenó en Cannes hace como 3 años, que fue Los Delincuentes. Ujú. Eh, pero dijimos, bueno, no, gente con tanta experiencia, quizás démosle cupo a gente con menos experiencia, pero en términos de edad no hay un límite. Muy bueno. Bueno, Eric, te agradezco muchísimo por todas las informaciones. Yo vi que hay gente que está entró ahora, pero esta conversa, voy a hablar em português também, que é mais fácil para mim. Essa conversa vai ficar gravada também no YouTube, no canal Paradiso do YouTube. Qualquer dúvida em relação ao laboratório, aos mentores, a participação é diretamente com a organização do Três Puertos. E dúvidas sobre a bolsa do Projeto Paradiso, vocês podem escrever para a gente. Com alegria que a gente fez essa aliança com o Eric esse ano, que vai garantir a participação de ao menos um profissional ou uma profissional brasileira. Essa pessoa que for selecionada vai passar a integrar também a Rede Paradiso de Talentos. Não impede que talentos da rede se inscrevam também, então alguém pode se inscrever, não é um problema já ser talento da rede e ganhar uma outra bolsa. E a gente também fica à disposição se tiver qualquer dúvida sobre a bolsa. Y para Eric quería, enhorabuena por todo el trabajo, por todo el tiempo. Mucho gusto saber que es un proyecto muy personal tuyo y que lo hace también tan bien.
e a Maia por participar e contar um pouco da experiência dela. Então, Eric, si quieres decir algo más al final de nuestra charla acá, algo que no quedamos, no hablamos, el tiempo. No, simplemente también agradecerles el espacio, agradecer el apoyo como la beca y también el espacio, porque ha sido una colaboración muy completa, es decir, algunas veces instituciones apoyan con dinero, pero no, pero esta instancia también es muy importante y que cualquier duda pueden escribir, en las mismas bases está el mail al que pueden y respondemos todas las preguntas, o sea, nunca hay ninguna pregunta que se quede sin responder. Y quizás el único, para quienes vayan a aplicar, la única petición es que como decía Rachel, está muy bien explicado, o sea, somos muy cuadrados con eso, como está todo muy así paso por paso, entonces que respeten esas indicaciones, o sea, seguir, de hecho es la manera casi más simple, pensamos cuál sería la manera más simple de aplicar y fuimos tratando de, ¿no? de hacer una ruta sencilla, de seguir esos pasos y, por ejemplo, como consejo, muchas veces nos envían carpetas con mucho diseño. Eso para nosotros no es importante y a veces puede ser peor porque a veces gente trata de hacer que sea una carpeta como con muchas imágenes, pero de pronto quedan los fondos y las letras como sin contraste. Entonces a veces no se compliquen tanto con el diseño, nosotros vamos a evaluar el contenido. O sea, si quieren nos envían algo solamente en blanco y da igual. Y si quieren poner fotografías, yo les aconsejaría no ponerlas, por ejemplo, como fondo del texto o, por ejemplo, a veces ponen una foto en un lado de la hoja y luego una columna acá con los textos, pero el texto queda muy pequeño, ¿no? Como si van a poner imágenes, yo aconsejo que las imágenes sean una referencia que esté entre el texto, entre distintas hojas, digamos, y no mezclarlas con los textos. Eso como, sobre todo para el tratamiento. Para la sinopsis, da un poco igual, la sinopsis es corta y tal, pero para el tratamiento traten de escribirlo todo como casi tipo Word, ¿no? Como, sí, Perfecto, es muy bueno, ¿no? Porque a veces nosotros queremos hacer todo mucho más bonito y no se queda tan bueno en la lectura. Muy sí, bueno, sí, buen tip. Bueno, muitíssimas graças, muito obrigada, pessoal. Boa muchas gracias. sorte a Muchas gracias, todos e a Maya. todas. Então, dia 30 de agosto, temos, logo depois saberemos aqui o resultado. Muito obrigada, Eric. Obrigada, Maia. Um beijo grande para vocês. Gracias. Tchau. Adiós.